Bienvenidos nuevamente a estas conversaciones que nos permite tener el Congreso Futuro, en este caso 2026, Humanidad hacia dónde vamos, por TV Senado y por supuesto también por todas las plataformas de Congreso Futuro. Hoy vamos a hablar y sobre todo vamos a aprender un poco más acerca de la inclusión, de la diversidad, de la equidad. ¿Cómo andamos por casa, por ejemplo? Nosotros aquí en TV Senado estamos constantemente hablando de regulaciones, de proyectos de ley. Estamos bien en deuda en algunos aspectos de eso. Vamos a hablar de esto y más con Carolina García Vergesio. Bienvenida a este espacio de conversación. Hola Cristian, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven por las cámaras de TV Senado. Así que un gusto estar acá con ustedes. Déjenme contarles algo más sobre Carolina García, ingeniera civil industrial, experta en diversidad, equidad e inclusión, lo que conocemos con las siglas DEI, coach, speaker, relatora, fundadora de la entidad de Comunidad Inclusiva, activista por la discapacidad, ha dedicado 25 años y más a la gestión estratégica organizacional y del cambio en diversas compañías y empresas. Todos aspectos que usted puede volver a revisar y que destacó en su charla Derribar barreras para una humanidad más inclusiva de esta versión 2026 de Congreso Futuro. Nosotros, Carolina, comenzamos hablando también de la parte humana, ¿no? Porque ha tenido un giro en las humanidades el Congreso Futuro, ya no solo hablando de laboratorios, de ciencia, de tecnología, sino que también de la humanidad, que es básicamente el factor diferenciador que nos puede dar un futuro mejor. Para ti, en lo personal, la experiencia de estar en el escenario principal del Congreso Futuro acá en el SEINA, ¿cómo la viviste? ¿Te sentiste escuchada? ¿Viste un público muy diverso? Oye, Cristian, excelente pregunta, porque en realidad yo soy fiel seguidora de Congreso Futuro hace muchos años, desde que venía el profe Maturana, por esos años, pero también el año pasado, 2025, me tocó acompañar varios amigos que venían a los escenarios como de los lados. Y también escuché en el escenario principal a algunos que venían a hablar de inteligencia artificial hace como 3 años atrás. Pero este año, cuando me invitaron, me sentí así como que yo le dije, ya, bueno, ¿y a cuál de los escenarios voy a ir? Entonces me dicen, no, al escenario principal. Nervio, ¿no? Yo dije estaba así acostumbrada como, a tener conversación, a tener público, pero esto es un poco... no, o sea, es nada que ver, pues sí, son palabras mayores. Entonces yo dije, oh Dios mío, pero tan contenta, me siento tan honrada. Y fíjate que hoy, además, haciendo algunas preguntas, me doy cuenta que soy la primera persona en silla de ruedas que se sube al escenario principal de Congreso Futuro. Entonces eso me encantó. Hoy lo conversábamos con el senador o ex senador Girardi y me decía, sí, pues. Así que ya, pues derribando barreras. Vamos a ver ahora a quién tenemos que invitar. Eso lo quiero unir a la pregunta que tú decías de la humanidad, porque cuando yo les digo a los que me invitaron, les digo, ¿y con qué sombrero me estás invitando? Porque yo también trabajo para una compañía minera que se llama BHP Minerals Américas. Entonces le digo, oye, me está invitando como BHP, como comunidad inclusiva, como qué. Entonces me dijeron, no, como Carolina García. Entonces él dije, bueno, ¿y de qué quieren que hable? De lo que tú quieras. Y Cristian fue peor, porque claro, porque por último cuando te van más o menos guiando el camino. Entonces dije, bueno, ¿cuál es mi causa? ¿Cuál es mi leitmotiv de levantarme todos los días por construir un mundo mejor? La discapacidad. Entonces vi una oportunidad de analizar cuáles son las barreras que hoy en día nos presenta la inteligencia artificial y la digitalización con respecto a las personas con discapacidad y sobre todo algunas discapacidades que son como bien concretas. Por ejemplo, las personas... mira, partiendo que tú decías cómo te sentiste, nosotros somos el 1.3 billones de personas en el mundo mayores de 18 años tienen algún tipo de discapacidad. Eso significa el 16% de la población, 1 de cada 6 personas. Entonces somos la minoría más grande. Pero la IA nos ha dejado fuera porque la IA se va alimentando y va aprendiendo, pero no ha aprendido de las personas con discapacidad. Entonces ahí
yo vi una oportunidad de decir cuáles son las barreras actuales que tienen esas discapacidades, por ejemplo, que te comenté, de que hoy todos accedemos a Internet a través del celular. Pero ¿sabes tú cuántas aplicaciones son inclusivas para esas personas con discapacidad visual, intelectual, auditiva, síndrome de Down, neurodivergente? ¿Cuántas aplicaciones son inclusivas? El mínimo. El 94% no son inclusivas, no son accesibles, no las pueden leer. Entonces, en el fondo, tú dejas a todo un espectro fuera. Y no es que lo hagan de mala onda, es porque en realidad no se dan cuenta. Entonces yo dije, voy a llevar ciertas barreras que hay hoy en día, en que, por ejemplo, si tú, no creo que hayas postulado un trabajo, pero hoy cualquier persona que postula un trabajo, con o sin discapacidad, no tiene idea que detrás hay un algoritmo que lo está entrevistando y que es la IA. Entonces, pero eso se ve súper concreto para las personas con discapacidad, que son formularios que no son legibles para las personas con discapacidad visual, chatbots que no entienden, por ejemplo, cómo hablan los hipocúsicos o sordos, o las personas neurodivergentes. Entonces, todo eso dicen, acá hay un error y lo desechan. Entonces, bueno, yo puse las barreras que teníamos que conversar, pero también puse que la IA podía ser una herramienta, finalmente una herramienta, no es que sea Así es. alguien... Una de las ideas de las cuales, perdón Carolina, yo me quedé en tu charla, fue precisamente ese, porque si algo hemos aprendido en las últimas ediciones acá, los distintos invitados que hemos tenido en este set con los años, es que la IA, por muy moderna que sea, por muy autónoma que se le quiera poner el rótulo, se alimenta de los sesgos que ya tiene la gente. ¿Tú ves eso también como una amenaza latente? Yo me quedé con eso, parte también de tu charla, de que se está perpetuando en vez de terminando con ese ciclo. Lo que pasa es que la IA se alimenta o aprende de la normalidad. A la IA le dicen, oye, tú tienes que buscar la persona ideal, la persona perfecta para diferentes tipos de cosas. Para un crédito bancario, para un trabajo, o para diferentes cosas. Entonces, todas las personas que quedamos fuera de esa norma, de lo ideal o de esa campana de Gauss, al finalmente estamos como un poco en desventaja. Pero bueno, yo puse las barreras que están siendo hoy y después decía, esto podría sonar súper deprimente, pero finalmente la IA puede ser una herramienta súper excluyente, pero también una herramienta súper potente de inclusión. Y mostré casos concretos que están sucediendo hoy en el mundo, que sí están sucediendo gracias a la inteligencia artificial, oye, que han revolucionado al tema de la discapacidad. Entonces, finalmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que la IA sea como un monstruo que se alimenta solo? ¿O vamos a, en el fondo, pedir más regulación, que las personas con discapacidad se puedan sentar a la mesa de los que finalmente diseñen algunas soluciones? Porque todas las soluciones que yo puse ahí, que son soluciones reales, han sido diseñadas gracias a que en los equipos de diseño han habido personas con discapacidad. Porque si no, como que uno está diseñando para las personas con discapacidad. Pero si tú diseñas con personas con discapacidad, es distinto. Porque es lo mismo que tú decías, los sesgos. Es como si 6 hombres heterosexuales, todos ingenieros, todos se pusieran a diseñar para las mujeres. Entonces, si tú no incluyes ni siquiera una mirada de una mujer, va a tener un tremendo sesgo. Además, y hay otra cosa que también rescaté de la charla, y en base también a material que pude ver de entrevistas anteriores que has concedido, que tiene que ver con la educación, porque en la educación, esta nueva formación que también pueden dar las nuevas tecnologías, tú lo decías, pero históricamente los grupos, en este caso, con algún grado de discapacidad, siempre han estado en desventaja también en ese campo.
¿Por qué? Porque la educación convencional y los modelos, todas las herramientas básicamente en la historia no han sido pensadas para ellos. ¿Ves tú que esto pueda cambiar gracias a estos videos que tú nos mostrabas que también emocionan harto? Porque también vamos a hablar de eso. Generalmente uno lo ve en los niños, ¿no? En los más pequeños, emocionan harto. Pero podríamos tener un cambio de tendencia de ese sesgo en la educación, por ejemplo, que es muy importante para las personas con algún grado de discapacidad a partir de estos nuevos modelos. Ay, Cristian, es que me toca una fibra porque yo donde voy que trato de poner el tema de que si nosotros no trabajamos por una educación que sea pensada para las personas con discapacidad, vamos a seguir siendo ciudadanos de segunda, tercera especie. Porque mira, los niños con discapacidad, por ejemplo, las personas ciegas van a colegio de niños ciegos. Los autistas cada vez más les cuesta que los integren a los colegios normales. Porque, oye, la diversidad no es tan valorada como se supone. Después, los niños sordos van a escuelas de niños sordos. Y así. Entonces, después, esos colegios especiales, esas mallas curriculares, no conversan con las mallas curriculares de los centros de formación técnica. Entonces hay un vacío tremendo. Esos niños no llegan preparados para dar una buena prueba para poder entrar a un centro de formación técnica. Mira, es que esto a mí me encanta. Yo soy ingeniera, entonces me encantan los números. Nosotros, yo te dije, somos el 16% de la población mundial, mayores de 18 años. Pero si lo ponemos, si incluimos a los niños o a los escolares, vamos a decir el 18% de la población mundial. Solamente el 40% de las personas con discapacidad tiene cuarto medio. Y solo el 8% ha ido a un centro de formación técnica. El 8% de las personas con discapacidad. Y solo el 1% de las personas con discapacidad han podido ir a la universidad. Es una condena social tremenda. Entonces, tú comprenderás que, tal cual, tú, o sea, me diste una frase para guardármela, condena social. Entonces, si no trabajamos en la educación, que es la base, vamos a estar condenados siempre a ser ciudadanos de última línea y de que nunca podamos entrar, o sea, ni siquiera a un centro de formación técnica. O sea, uno dice, oye, ¿cómo podríamos darle a ciertos colegios? Imagínate en lugares vulnerables o en Chonchi, no sé. Aislado, más lejano. Aislado. O sea, mira, de repente a mí me da entre rabia, pero también me da tanta tristeza o más rabia cuando veo mamás que te juro que se sacan, pero no puedo decir palabras feas al aire, pero oye, se levantan a la hora de no sé qué para llevar a su hijo con discapacidad al colegio que queda, no sé, al otro lado del pueblo, porque no hay accesibilidad o porque tantas cosas. Entonces, yo sé que es como frustrante y que hay tanto que trabajar, pero creo que tenemos que partir educando de otra manera. ¿Cómo vamos a pensar en que todos esos niños tengan acceso por lo menos a un centro de formación técnica? Carolina, empezamos este bloque hablando de lo personal, de las experiencias, ¿no? Y antes de la pausa quería hacerte la consulta respecto, porque tú algo dijiste en tu charla respecto a que, claro, tú no elegiste tener el accidente que finalmente te dejó en estas condiciones que te han permitido crecer en otros aspectos, pero que no era la vida que venías llevando. Si me pudieras comentar qué ha sido lo más difícil de llevar para quienes no nacen con alguna discapacidad. La autonomía, por ahí yo te escuché decir que es complicado cuando tienes una vida a un ritmo determinado, pasar de un día para otro, profesionalmente, personalmente, a esta nueva cotidianidad. Ya, mira, a mí lo que más me costó fue aceptar que necesitaba ayuda, porque yo era súper independiente, extremadamente independiente. Todo lo hacía sola.
pensando en que nadie lo hacía mejor que yo. Y si alguien no me ayuda, yo no me levanto la cama. Entonces, ¿me cacháis? Y eso, aceptarlo y bajar el moño, me costó cualquier cantidad. Y lo otro que me costó mucho era poder conectarme con mis emociones. Porque antes, bueno, somos una familia, somos 6 hermanos, mi papá ingeniero, y no sé, en alguna conversación me habrá dicho, o yo escuché esas típicas cosas de que yo, como era la más cuadrada, no tenía emociones, y yo juraba que yo no tenía emociones, imagínate. Entonces, tener un accidente sin esas herramientas, no poder echar mano a la tristeza por lo que habías perdido, o a la rabia que te generaba esta injusticia, o al miedo de este futuro incierto, eso fue bien difícil. Hasta que me despidieron de la empresa donde tuve el accidente, y eso me obligó a reinventarme. Y una amiga me dice, oye, te veo mal, me dice tu autoestima. Y yo, pero ¿cómo? Yo estoy súper bien. Porque así como nunca destiñendo. Imagínate la tontera. Y me dice, hoy te veo mal, ¿por qué no te ponías a hacer un programa de coaching? Me dice, te va a hacer súper bien para tu autoestima y todo. Entonces yo le digo, oye, no, es que yo no necesito nada de esa herramienta, yo estoy súper bien. Oye, y después le doy una vuelta y digo, porque a todo esto me puse a buscar pega al tiro. Yo dije, ingeniera con experiencia en minería, me van a contratar al tiro. ¿Y cuánto pasó? Me demoré un año tocando puertas. Mira, todas las empresas de la gran minería me entrevistaron, todas. No puedo decir que alguien no me abrió la puerta, pero todos, oye, te llamamos, y nadie me llamó. Entonces ahí, después de ese año, yo dije, ya, el traje de ingeniera me lo tengo que guardar porque ese ya no me sirve, entonces me tengo que reinventar. Y cuando mi amiga me dice, ¿sabéis qué? El programa de coaching, ¿sabéis qué? Le di una vuelta y yo dije, lo voy a tomar como una herramienta laboral. Y finalmente yo digo que es lo que me cambió la vida. Así es, y estamos conversando con Carolina García Verguesio, a diferencia de otros programas, donde separamos los bloques, en este vamos a hacer uno solo para no perder el hilo de la conversación sobre diversidad, equidad, inclusión, bien digo, porque Carolina nos ha llevado a un tema del cual también queremos hablar. Nosotros somos TV Senado, acá se habla de proyectos de ley, también se habla, en este caso, de los alcances de la ley de inclusión. Carolina, yo sé que tú tienes una experiencia bien particular con esa ley, porque por un lado, sí, sirve, nosotros hablamos muchas veces de que se hace la ley, pero la cultura también cuesta un poquito más cambiarla. Pero en el caso de la ley, a veces los jefes y las empresas no se portaron muy bien tampoco en la experiencia que tú nos puedes comentar a propósito de cumplir con lo que dice la ley y no ir un poquito más allá. Bueno, a mí yo te digo que yo nunca pensé de que iba a ser fanática de una ley. Porque no, yo me juraba de que no, yo jamás voy a entrar por cuota o por no sé qué. Mira, yo hoy celebro la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, porque solamente se le pide el 1% a las empresas. Y claro, esto fue promulgado el 2018 y a mí ahí me llamaron, yo ya había trabajado para otra empresa antes de la ley, pero ahí me decían, oye, mañana va a llover, si queréis no vengáis. Y después me decían, oye, pasado, no va a llover, pero si queréis no, tampoco vengáis. Entonces tú decís, ¿para qué estoy yendo? ¿Cachai? Y después cuando entré a otra empresa a trabajar por la ley de inclusión laboral, lo pasé re mal, porque nosotros, los primeros que llegamos a esa empresa, llegamos a cumplir la cuota, nada más. Donde la cultura no estaba preparada para recibir a personas con discapacidad, con una cultura súper masculina, súper vertical. Entonces yo le decía a mi jefe, oye, nos podemos juntar para que me dé feedback de cómo lo estoy haciendo. Ay, claro, me decía, es que lo tuyo es tan poco importante que de verdad es que juntemos nuestro día. Y yo te juro que me hervía la sangre, pero después de un tiempo pensé,
este gallo es tratar a todo el mundo igual, o sea, los que no les sirven, los que no son operativos. Pero aún así, perdón, Carola, eso lleva a que también nos expliques un poquito cómo nace esto de ser gestora de inclusión en el marco también de esta ley, porque es la condición que tú tienes actualmente y que te permite además ser observadora de cómo se aplica finalmente esta ley. Sí, ahora, el gestor de inclusión laboral, eso tiene que ver, la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad es la ley 21.015, que es la ley de inclusión. Pero después se hace una mejora a la ley, porque dicen, oye, ¿sabes qué? Todas las empresas están incluyendo, pero resulta que a los gallos los dejan, no sé, sacando fotocopias o nunca suben de cargo o realmente les dicen no vengáis, solamente te contratamos para cumplir la ley. Entonces eso lo promulgó un diputado que era el único que tenía discapacidad, Francisco Undurraga, fue el que promovió la ley. Y fue una mejora a la ley, que es la ley 21.275, que da pie al gestor de inclusión laboral. Y ahí yo trabajé con un grupo, que fuimos un grupo multidisciplinario de varias fundaciones, que trabajamos con Chile Valora y dimos vida a lo que era el perfil del gestor de inclusión laboral, que es esta persona que tiene que haber en la empresa, que tiene que haber uno por empresa, que sea una persona que como que pone el orden en la empresa, que diga, oye, vamos a hacer tantas capacitaciones al año, tenemos que cumplir con la cuota y tenemos que hacer varias mejoras. Entonces, yo fui una de las primeras que me certifiqué como gestor de inclusión. Y eso me encanta también, porque hoy yo me declaro como una activista de la discapacidad y también de la discapacidad en el trabajo, porque la invitación es a que, oye, no queremos estar 6 años en el mismo puesto, queremos participar, porque yo de repente, ponte tú, me da cuenta que todo mi equipo está en una capacitación, menos yo. Entonces yo llamaba a mi jefe y le decía, oye, ¿por qué yo no estoy en la capacitación? Ay, que pensé que no te iba a interesar. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué asumen cosas que nada que ver? Entonces yo digo a las empresas, oye, si nos contratan, háganos un plan de carrera, dennos feedback. A ti te llegaron a ofrecer puestos de guardia de seguridad. Contémosle eso a la gente. Es verdad, es verdad. Al principio cuando fue la ley, yo dije, oh, esta es la mía. Ingeniera, con buena carrera, qué sé yo. Entonces yo dije, oh, se van a pelear, se van a pelear. Y me fui a mirar a los pocos que decían en LinkedIn que eran del gerente o subgerente de diversidad e inclusión. Bueno, y les mandé mi currículum. Oye, mira, acá yo estoy pero pintada para trabajar con ustedes y qué sé yo. Yo dije, voy a encontrar pega al tiro. Oye, y me llamaron, pues. Me llamaron de un banco, mi banco, un banco amigo, pero me dijeron, ay, Carola, sabéis que ya acá el call center está copado, así que no sabríamos de qué podríais trabajar. No voy a decir la sigla porque es mi banco amigo. Después me llamaron de un gran supermercado que está ahí en Huachuraba y me dicen, oye, pero mira, podríais ser asistente de recursos humanos y ejercer el rol como de la niña que te vino a buscar, que era una niña de 18 años, ¿cachai? O también cajera de supermercado. ¿Qué te parece? Entonces yo de verdad que le di una vuelta y dije, yo creo que yo no voy a seguir postulando a estas empresas y decidí ahí ser consultor de la ley antes de seguir postulando, porque de verdad que yo creo que en ese momento, y ese es un gran tema, Cristian, que los cargos que se buscan son muy similares a lo que yo te estoy contando. Entonces, oye, ponte tú a una querida amiga mía que ella es sorda, es preciosa, mira, es una niña flaquita, rubia, de ojos azules, que ella espontáneamente fue a dejar su currículum el año pasado a la OMIL de Las Condes, porque en las OMIL las empresas pueden ir
que es la Oficina Municipal de Intermediación Laboral. Y, oye, la contacto un día una persona, le dice, hola, señorita Fernanda, mire, soy Juan Pérez de la empresa Seguridad Los Tres Chanchitos, no sé. Entonces le dice, oiga, no puedo ofrecerle un rol de diseñadora, ella es diseñadora gráfica, pero sí puedo ofrecerle de guardia de seguridad a ella en una de las oficinas de Santiago Centro. Entonces tú decís, ¿por qué ella podría haber dicho? Ella le dijo, no, gracias, se pasó, muchas gracias. Pero ¿cuántas personas no estarán trabajando de cajera de supermercado, de guardia de seguridad, con una profesión nada que ver? Además, con un potencial para entregar tanto, quizás más allá de lo que deberían. Carolina, voy a ser bien honesto, el tiempo se nos queda corto. Yo tengo 2 subpáginas y no llegué ni a un cuarto de todo lo que tengo para hablar contigo. Así que vamos a tener que coincidir en otra oportunidad para poder llevar más a fondo algunos de estos temas, sobre todo los que tienen que ver con las normativas y con las políticas públicas en este marco. Pero estas conversaciones nosotros las terminamos reflexionando más que respondiendo a la pregunta, porque si yo te pregunto, Carolina, ¿qué humanidad debiéramos ser según tu punto de vista? Estoy seguro que puede ser una respuesta muy amplia, pero ¿qué reflexiones te evoca ese concepto? Mira, yo es una frase que se me olvidó decir en mi charla, pero vamos a dejar que, por ejemplo, una IA siga viendo un patrón que es como la normalidad, o vamos a dejar que vea una humanidad que no importa el color, no importa la forma que tengamos, no importa nuestro sexo, no importa nuestra condición. O sea, valoremos la diversidad. Debiéramos ser una humanidad que valoremos realmente la diversidad. Harta tarea entonces tenemos para llegar a aquello. Carolina, muchas gracias por tu simpatía, por tu amabilidad para con nosotros, para entregar también tu mensaje desde el escenario central de Congreso Futuro 2026 y el compromiso también, para que nos volvamos a juntar, si te parece. Pero muy encantada, así que muchas gracias también por esta entrevista tan refrescante. Así es, después de seguramente una exposición que fue un poquito más tensionante y Sí. había que lidiar con distintas cosas como la ciudad. Carolina García Vergesio, ingeniera civil industrial, experta en diversidad, equidad e inclusión, coach, speaker y relatora, además de la fundadora de la Comunidad Inclusiva. Y yo, en la otra página, dentro de las cosas que tenía, por ejemplo, www.carolina-garcia.com y las diferentes redes para que pueda seguir el trabajo que está desarrollando. Pasamos también el dato ahí. Bueno, sí, y que me sigan por LinkedIn o Instagram, que soy Carolina García Vergesio. Ahí lo tienen entonces ustedes. Gracias también por acompañarnos esta charla, esta conversación y todas las exposiciones de Congreso Futuro en las redes oficiales de TV Senado y Congreso Futuro. Que tengan ustedes un buen pasar. Nos vemos.